Bueno, continuamos. Familia, vamos a compartir la última conferencia de este tiempo que el Señor nos ha permitido tener, y quisiera cerrar esta participación identificando la esencia de este evangelio, el poder que implica este evangelio y la dependencia o guianza a la que estamos realmente llamados por el Señor a su espíritu. ¿Ok? Entonces, voy a invitarte a que abras conmigo ahí en Romanos capítulo número 8. Vamos a leer ahí un par de versículos. Y es interesante ver cómo los apóstoles, creo que cada uno, quizás un poquito más el apóstol Pablo, siendo partícipes de una revelación del Señor cada día a su corazón, y cómo el evangelio llegó a tornarse para él en algo tan vivo, tan esencial. Pablo identifica este evangelio como el poder de Dios. ¿Okay? De hecho, ahí en Romanos 1:16 él dice que no se avergüenza del evangelio. Y la razón por la cual no se avergüenza del evangelio es porque para él el evangelio es poder de Dios. ¿Ok? Y es poder de Dios, él dice, para salvación. El evangelio produce salvación. ¿Ok? Y ya hemos estado afirmando una y otra vez que esta salvación es la obra que Cristo produce en el corazón. Es una obra realmente inmensa, es una obra muy amplia. ¿Okay? De hecho, el escritor de los Hebreos, cuando va a hablar acerca de esta salvación, se refiere a ella con la expresión, esta salvación tan grande. O sea, cuando ellos visualizaban esta salvación, la veían realmente como una obra magna, gigante, completa, que Dios llevaba a cabo en el corazón de los hombres. Y claro que tiene que ver con una obra gigante, magna y completa, porque implica la transformación del ser del hombre. ¿Ok? Y eso tiene que ver, involucra, ¿ok?, un nuevo nacimiento. Involucra la participación de una nueva naturaleza para ese hombre. Entonces, todo lo que tiene que ver con ello, toda la conversión, toda la transformación, el que el hombre pudiese llegar a ser hecho a la imagen de Dios, ¿ok? Recuerde que en primera instancia, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen, conforme a qué? A su semejanza. Pero luego que el hombre peca, luego que el hombre desobedece a Dios, esta imagen en el hombre se pierde. ¿Ok? Esta imagen dejó de ser. Entonces, a partir de ese momento, el hombre fue echado del Edén y ya nunca más volvió a tener la imagen de Dios. Pero el propósito en Cristo es que ahora nuevamente esa imagen de Dios sea establecida en el hombre. El hombre llegue a ser hecho conforme a esa imagen. Ellos lo tenían perfectamente claro. ¿Okay? Era lo que el Espíritu había dado testimonio a sus corazones. Por ejemplo, Pablo expone ahí en Romanos 8:29 y dice, a los que antes conoció, también el Señor los predestinó. ¿Y los predestinó para qué? Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo. Sabían que ahí estaba la meta, que ese era el enfoque que ellos buscaban. ¿Ok? En otra escritura que les envía a los hermanos que estaban en Galacia, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Ok? Entonces, ese enfoque lo tenía realmente bastante claro. Sabían que la meta estaba allí, ¿ok?, en que Cristo fuese formado en el corazón de ellos y en que cada uno de ellos llegase a ser un testigo de Cristo a todos los demás. Entonces, entendiendo eso, una vez más, el ser humano no puede
hacer esta obra por sí mismo. Él está incapacitado. Por tanto, eso nos implica en una posición de dependencia de Dios. El Señor debe hacer su obra en nosotros. El Señor debe hacer y llevar a cabo, ¿ok?, esta obra divina en cada uno de nuestros corazones. Por eso, Él ha dado su evangelio. El evangelio tiene el poder para producir eso en el hombre. En segunda de Timoteo, el capítulo número 1, versículo número 9, el apóstol Pablo escribe y le dice así a Timoteo. Le dice: Timoteo, Dios nos ha rescatado. Él nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo. Este llamamiento santo y esta redención que el Señor nos ha hecho no tiene que ver con las obras nuestras, no tiene que ver con las obras humanas, ¿okay? Dice, tiene que ver con el propósito suyo y la gracia que se nos ha concedido o que se nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de la fundación de los siglos. Pero luego les dice que esa gracia, dice, ahora esa gracia se ha manifestado. Se ha manifestado por medio de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y cuando nuestro Señor Jesucristo aparece, entonces el apóstol dice, Él al aparecer ejecuta su obra y dice que esta obra consiste en quitar la muerte. Quitar la muerte de donde la muerte ha estado presente. ¿Ok? La muerte no está presente en los cementerios, la muerte está presente en el corazón de los hombres. Ahí es donde Dios tiene que quitarla. Quita la muerte del corazón de los hombres y saca a luz la vida y la inmortalidad, que es donde Dios quiere que reine su vida y su inmortalidad. ¿En dónde? En el corazón de los hombres. Lo impactante de eso es que el apóstol Pablo dice que esa obra, quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad, se lleva a cabo por medio del evangelio. Eso es lo que está testificado ahí en segunda de Timoteo 1:10. Entonces, estamos hablando del evangelio de Dios. Estamos hablando del evangelio de Cristo. No simplemente estamos hablando de palabras, no, estamos hablando de poder. Una sustancia divina, un poder divino que tiene la capacidad de penetrar el corazón del hombre y producir en ese corazón la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Por eso, mis amados hermanos, el evangelio podemos decir que es la vida y es el poder de Dios que está plantado en el corazón de los hombres. El evangelio es la vida y poder de Dios que está plantado en el corazón de los hombres. ¿Y cómo se planta ese evangelio? Bueno, por medio de la ley divina. Y ahí es donde leemos entonces en el texto que te dije, Romanos capítulo 8, versículo 2, que dice, porque la ley ¿de qué? Del espíritu de vida. ¿Ok? Esta es la ley que es conforme a Cristo. La ley del espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Dónde obra esta ley? En Cristo Jesús. ¿Dónde es efectiva esta ley? En Cristo Jesús. ¿Dónde se encuentra esta ley? En Cristo Jesús. Esa ley, la ley del espíritu de vida en él, dice, me ha librado ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Esta misma ley entonces obra en el corazón de los hombres. ¿Ok? Fíjate que es parecido a lo que le dijo a Timoteo. Quita la muerte. Aquí nos dice que nos libra. La ley del espíritu de vida nos libra. ¿De qué nos libra? De la ley del pecado y ¿qué? Y de la muerte. Y esta ley es la que saca en nosotros a luz la vida y la inmortalidad. ¿Ok? Para Pablo entonces esta ley, este espíritu, esta gracia, este poder, esta luz, obraban y obran en el corazón, una vez más, para producir el deseo, para producir
la voluntad de Dios. Y en Gálatas, vamos a ir a Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, Pablo atribuye, esta palabra de la cruz o la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le llama? Como el poder que produce en él lo siguiente. Dice 6:14 de Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de seguir leyendo, deberíamos hacer un pare y pensar y meditar por un momento. Cuando Pablo habla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se refiere Pablo? Se está refiriendo Pablo a los dos maderos donde fue crucificado el Señor. ¿Qué entiende el apóstol Pablo por la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Nos ayuda mucho ir a Primera de Corintios, acompáñame allí, capítulo número 1, y meditar en esto que este mismo apóstol escribe aquí. En Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 17, él dice lo siguiente. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Hablando del bautismo en agua. Él dice, a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a qué. ¿Cuál fue la misión que se le dio? Predique ¿qué? El evangelio. Predique el evangelio. Pablo acerca del evangelio dice lo que ya hemos repetido en muchas ocasiones, que es el poder de Dios para salvación. Pablo dice de ese evangelio que la sustancia de él es Cristo. Usted lo encuentra en Romanos 1:3. Pablo dice, este evangelio es acerca de su Hijo. Trata acerca de su Hijo. Pablo entonces identifica que él ha sido encomendado de parte del Padre a anunciar o predicar que el poder de Dios que cambia, que transforma el corazón de los hombres. Y aclara y dice, no con palabras de sabiduría humana. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la ¿qué? La cruz de Cristo. Y luego dice en el 18, porque la palabra de la cruz, el logos de la cruz es que es locura a los que se pierden o es locura a los que se están perdiendo. Pero luego dice, pero a los que se salvan o a los que se están salvando es que es poder de Dios. Entonces, ahora nos identifica que para él la palabra de la cruz o la cruz de Cristo es que es el poder de Dios. ¿Es el qué? El poder de Dios. No es simplemente un par de maderos donde el Señor fue crucificado. No. Pablo está yendo más allá y está mirando el significado sustancial de lo que ese sacrificio implicó. Y él dijo, hay una palabra, se llama la palabra de la cruz, una palabra viva, y esa palabra de la cruz es el poder de Dios. Y ese poder de Dios, opera como poder de Dios para aquellos que se están salvando o que están experimentando la salvación. Entendiendo esto, entonces volvemos a Gálatas capítulo 6 y ahora identificamos lo que él está diciendo. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en ¿qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es la cruz de nuestro Señor Jesucristo para el apóstol Pablo? El poder de Dios. El poder de Dios. Entonces Pablo está diciendo, señores, lejos esté de mí gloriarme, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Porque en el mundo me es que crucificado a mí y yo ¿a qué? Al mundo. Dicho en un lenguaje un poco más sencillo, Pablo está diciendo, señores, el interés del mundo por mí se acabó y el interés mío por el mundo pereció también.
¿Quién ha producido eso en mí? Dice Pablo, el poder de Dios. El poder de Dios. Dios ha producido su voluntad en mí. Algo que Él no podía hacer ¿qué? Por sí solo. ¿Ok? De hecho, da testimonio, por ejemplo, en la carta a los Romanos, el capítulo 7, Él menciona y dice, es que yo me encontraba en una encrucijada muy terrible. Lo que yo quería hacer, yo no podía hacerlo. Y lo que yo no quería hacer, eso terminaba ¿qué? Haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No tengo en mí la capacidad para eso. Miserable de mí. ¿Ok? Pero luego dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque solamente Él es el que puede ¿qué? Producir en mí lo que yo no tengo capacidad para llegar a producir. Por eso es que cuando habla del reino de Dios, aquí en Romanos 14, 17 dice, señores, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino que este reino es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, el punto es que nuestro objetivo hoy, ¿okay? Nuestro objetivo hoy es ser guiados y es ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Ese debe ser el objetivo nuestro. Ser guiados y ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Cada revelación que viene a nuestro corazón, cada vez que Dios nos revela una medida de su Hijo, cada vez que somos expuestos, ¿okay? Al carácter de Cristo, cada vez que nuestros ojos son abiertos para ver algo de Cristo que nunca habíamos visto, eso tiene un objetivo primordial o principal. No es saber más. No es que ahora tengo un nuevo tema para predicar. No, no tiene que ver con eso. La razón por la cual Dios nos enseña espiritualmente es para cada día ser guiados y direccionados por el Espíritu del Señor. La razón, la vida en el Evangelio se vive por el Espíritu. Fuera del Espíritu no podemos vivir el Evangelio. Fuera del Espíritu no podemos vivir en Cristo. Necesitamos la dependencia ¿de quién? Del Espíritu del Señor. Entonces, por el Espíritu del Señor realmente es que podemos caminar en este camino. Y de ahí la exhortación apostólica, ¿ok? Vamos a buscar en Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo 25. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 25 encontramos esta expresión. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Pablo le está hablando a creyentes y le está diciendo a creyentes que se vive por el Espíritu. La vida que hoy tenemos es por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Por eso tenemos vida de Dios. ¿Ok? Por eso hemos nacido de Dios. Porque hemos nacido ¿de qué? De su Espíritu. Entonces él afirma el principio y dice, si nosotros vivimos, ¿por qué? Por el Espíritu, porque sin el Espíritu no hay vida. Porque Él es el Espíritu que da vida. Por eso se llama Espíritu vivificante. Porque es el Espíritu que produce ¿qué? Vida. ¿Okay? El primer Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, el Cristo encarnado, fue hecho ¿qué? Espíritu vivificante. ¿Por qué espíritu vivificante? Porque es el espíritu que produce vida. Así es que Pablo confronta y dice, si vivimos por el espíritu, entonces ¿qué? Andemos también por el espíritu. Y en el verso 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y ¿qué? Y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Ok? He estado considerando, revisando algunas otras traducciones. Realmente la idea del apóstol Pablo lo que está diciendo es, si ustedes andan por el Espíritu, entonces a consecuencia o como consecuencia de andar en el Espíritu, no se satisfacen los deseos de la carne. ¿Ok? No es que una persona anda en el Espíritu y entonces luego de andar en el Espíritu tiene que decir, ahora voy a mirar cómo no satisfago los deseos de la carne. No. Es que ya andar en el Espíritu implica
que no satisfacemos ¿qué? Los deseos de la carne. Por eso la exhortación que se nos hace a que podamos andar en el Espíritu. Además de eso, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo afirma en el verso 14 lo siguiente. Dice, porque todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Estos son hijos de Dios. Realmente aquí se centra parte de la esencia de lo que implica la madurez espiritual. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí, estos son hijos de Dios, es la palabra juíos. ¿Qué significa el hijo maduro? ¿Ok? Pablo está diciendo, realmente el hijo maduro es aquel que es ¿qué? Guiado por el Espíritu de Dios. El que no es guiado por el Espíritu de Dios no puede ser hijo maduro, es un niño todavía. Es un niño, ¿ok? Es carnal todavía, ¿ok? Porque está siendo guiado según su propia ¿qué? Sabiduría y su propia voluntad. Pero el hijo maduro, la característica que tiene, ¿cuál es? Que es guiado ¿por qué? Por el Espíritu. Así es que ese es el mandato, ¿ok? Que encontramos. La exhortación apostólica es a andar en el Espíritu, es a ser guiado por el Espíritu, por ese mismo Espíritu por el cual vivimos. Ahora, basado en esto, mis amados, una vez más, toda la operación que nosotros podemos experimentar en Cristo Jesús es necesariamente y exclusivamente dependiente de la vida del Espíritu. Fuera de esta realidad del Espíritu, nosotros no podemos vivir la realidad del Evangelio. ¿Okay? Vamos a ver entonces, no simplemente cosas que hacemos, sino en el fluir de la vida del Espíritu, lo que se manifiesta para los hijos de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que son muy importantes y muy fundamentales dentro de la vida de los hijos es adorar a Dios. Adorar a Dios. Adorar es mucho más que cantar. ¿Ok? Uno puede cantar y eso no significa que uno esté adorando. ¿Ok? Porque adorar es mucho más que cantar. Adorar tiene que ver con un corazón que está rendido y está vuelto al Señor. ¿Okay? Un corazón que se rinde y un corazón que se entrega es un corazón que está en adoración. Por eso el Padre busca adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad, porque la verdadera adoración emana ¿de qué? Del Espíritu. Cuando Satanás le dijo al Señor, mira, todos los reinos de este mundo me han sido dados. ¿Ok? Ahora, si tú te postras y qué, y me adoras, yo te los doy. Satanás no le estaba diciendo, si tú te pones de rodillas y me cantas una canción. No. Él no quería escuchar a Jesús cantar. Él lo que quería era que el corazón de Jesús se postrara y se rindiera a Él. Eso es la verdadera adoración. ¿Ok? Una entrega, una rendición completa. Ahora, para que nuestro corazón adore a Dios, lo tiene que hacer en el Espíritu, porque fuera del Espíritu no hay adoración verdadera. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Vamos a buscarlo, por favor. Filipenses 3, verso 3. Filipenses 3, verso 3. En la versión Reina Valera le va a aparecer la palabra servir. ¿Okay? Servir. Dice, porque nosotros somos la ¿qué? La circuncisión, los que en espíritu ¿qué? Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Okay? Cuando usted estudia, se da cuenta que la palabra servir en el griego es la misma palabra para adoración. ¿Ok? La misma palabra.
Para Dios servir es adorar y adorar es ¿qué? Servir. El servir no es hacer algo para Dios, no. El servir es una entrega completa del corazón para ofrecer a Dios o para ofrecer a los demás la medida de Cristo que se ha formado en el corazón. ¿Okay? Es aquel principio que de gracia has recibido, entonces entrégalo de ¿qué? De gracia. ¿Okay? Un corazón que está presto para Él, vuelto para Él, rendido para Él y que sirve. ¿Cómo sirve? Entregando o compartiendo la medida de Cristo que se encuentra ¿qué? Establecida en cada uno de nosotros, que se encuentra formada en cada uno de nosotros. Por tanto, se puede adorar solamente ¿en qué? En el Espíritu. Pablo habló de este tipo de adoración. Lo encontramos en Romanos 12, versículo 1, ¿ok? Es un aspecto, no es que es única y exclusivamente de esa manera, pero Pablo aquí por el Espíritu lo detalla, ¿ok? Romanos 12, versículo 1. Esta es una verdadera adoración. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Racional. ¿De qué está hablando Pablo? De una entrega. ¿De qué está hablando Pablo? De una rendición. Porque esa entrega y esa rendición es la verdadera ¿qué? Adoración que le podemos ofrecer a Dios. Ojo, pero es una adoración que se lleva a cabo ¿en qué? En el Espíritu. ¿Okay? En la medida que Cristo va siendo formado en nosotros y nosotros vamos compartiendo con los demás esa medida de Cristo que se está formando en nosotros, entonces estamos ¿qué? Sirviendo y adorando a Dios. Pablo también lo describe así, segunda de Corintios, vamos a buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 2. Y en segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros. ¿Por medio de qué? De nosotros, ¿ok? ¿Qué manifiesta? ¿Qué es lo que Dios manifiesta por medio de nosotros? Manifiesta en todo lugar ¿el qué? Su aroma, el olor de qué? De su conocimiento. Y ese olor de su conocimiento huele a Cristo. No es nada diferente a Cristo. ¿Huele a qué? A Cristo. ¿Ok? Por eso es interesante ver, por ejemplo, en el tabernáculo terrenal, el que Moisés diseñó, sujeto a todo lo que Dios le estableció y de acuerdo a los planos que Dios le mostró y todo lo hizo. Al final, espiritualmente hablando, el mensaje de todo ese tabernáculo era que se levantaba el olor de Cristo. Todo ahí olía a Cristo. Ahora, usted naturalmente llegaba y lo que encontraba es un olor a carne quemada. No estuve ahí, pero eso es lo que uno se imagina. Si se está quemando carne, pues ¿a qué va a oler? ¿A carne qué? Quemada, ¿ok? Había un altar, se llamaba el altar del sacrificio, 24 horas encendido y nunca paraba. Se quemaba todo el tiempo, ¿ok? Sacrificaban todo el tiempo y siempre era ese olor. O sea que algo naturalmente, realmente no es que era placentero estar ahí, pero espiritualmente hablando, ¿ok? Eso estaba ahí porque prefiguraba ¿a quién? Al sacrificio de Cristo. Todo olía a Cristo. Ahora, espiritualmente hablando, Pablo lo trae y dice, Él manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? De su conocimiento. Observe, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de. No dice grato olor parecido. No, grato olor de ¿qué? De Cristo. ¿Ok? Y para nosotros oler a Cristo, Cristo tiene que estar formado en nosotros. Por eso la meta es que Cristo sea ¿qué? Formado en nosotros. Que nosotros seamos hechos a la imagen de ¿quién? De Cristo. Que seamos conformados a la imagen
del Hijo. Entonces Pablo dice, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo. ¿En quiénes? En los que se salvan. En aquellos que están experimentando salvación, entonces el olor de Cristo es un olor ¿qué? Grato. Grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden. ¿Qué dice ahí? Y en los que se pierden. ¿Olor de qué? Olor de muerte, ¿para qué? Para muerte. Hablando naturalmente, ¿qué es el olor más desagradable que hay? El olor de un muerto. Y el ser humano cuando muere huele más feo que todos los demás. Huele más feo que todos los animales. El olor del ser humano muerto es algo terrible. ¿Ok? Pero aquí Pablo está hablando en un lenguaje espiritual. Lo que está diciendo Pablo es, señores, el olor de Cristo en aquellos que están experimentando esta salvación y esta vida es un olor que grato. Es el olor que se levanta delante de Dios en aquellos que se están perdiendo, para los cuales el evangelio representa locura. Para ellos es olor de qué? Es de muerte, es locura, pero para los que se salvan es el grato olor de qué? De Cristo. ¿Okay? Esa es la verdadera ¿qué? Adoración. Cuando ofrecemos a Dios nuestro corazón y lo rendimos a Él. Si Dios no tiene nuestro corazón, no tiene nada de nosotros. No, que tiene nuestro tiempo, que tiene mis cosas. No. Dios lo que quiere es tu corazón. Y el mío también. Y si Dios tiene nuestro corazón, nos tiene. ¿Okay? Si no tiene nuestro corazón, todavía no nos tiene. ¿Okay? Porque eso es lo que a Él le interesa. ¿Nuestro qué? Nuestro corazón, para formar a su Hijo allí. Entonces, mis amados, ¿qué se hace en el Espíritu? Se adora. La verdadera adoración solo se produce en el Espíritu del Señor. ¿Qué más se produce en el Espíritu del Señor? Judas capítulo 1, verso 20. Vayamos allí, por favor. ¿Qué dice que es lo que se produce también en el Espíritu? Judas 1, 20. Judas 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Qué dice? ¿Orando qué? Una medida en que la fe es edificada es orando ¿en qué? En el Espíritu. Entonces, también se necesita la dependencia del Espíritu para poder orar ¿en qué? En el Espíritu. La oración realmente es una necesidad para el nacido de nuevo. Pero es una necesidad que brota de Dios y que es satisfecha ¿por quién? Por Dios mismo. Nosotros no sabemos pedir como conviene. No sabemos. Romanos capítulo 8. Miremoslo allí, por favor. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué? No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. O sea, ¿quién es el que sabe y conoce perfectamente la voluntad del Padre? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas del hombre? Dice Pablo, sino el Espíritu del hombre que está ¿qué? En él. Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. Entonces, nosotros, nuestra oración debe estar dependiente y sometida ¿a quién? A el Espíritu. La mayoría de las oraciones de nosotros como cristianos son oraciones basadas en nuestra propia voluntad y según nuestra propia necesidad. Yo quiero tal cosa, usted me puede apoyar en oración por eso que yo quiero. La pregunta es si eso que tú quieres es lo que el Señor quiere. Hay que buscar la dirección de ¿qué? Del Espíritu, porque Él es el único que nos puede ¿qué?
guiar. Él es el único que nos puede direccionar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. El apóstol Juan lo dice de esta manera, con respecto a la oración, ¿ok? Y a la dependencia que necesitamos tener en el Espíritu del Señor. Primera de Juan 5, verso 13 y verso 14 dice, o verso 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, Él nos qué, Él nos oye. Si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Ojo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿dónde debe estar la materia prima de nuestra oración? La materia prima de nuestra oración o el fundamento de nuestra oración no debe estar en la necesidad que nosotros tenemos. Debe estar basada en la voluntad del Señor. ¿Y quién conoce la voluntad del Señor si no es el Espíritu del Señor? Por eso, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu es el que ¿qué? El que intercede por nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 18. Entonces, así como adoramos en el Espíritu y servimos en el Espíritu, también tenemos que orar ¿en qué? En el Espíritu, ¿ok? Efesios 6, 18. Si no es en el Espíritu es imposible. Pablo dice orar sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Tiene que ser por el Espíritu, bajo la intencionalidad del Espíritu y el gobierno del Espíritu en el corazón. ¿Okay? Eso no es que pasemos 24 horas al día hablando o encerrados en la habitación orando. No, es bajo la guía y la dependencia ¿qué? Del Espíritu, porque Él es el que intercede por nosotros. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Pero en quién? En el Espíritu. Y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. Solo puede eso llegar a ser real, ¿en qué? En el Espíritu del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 8. ¿Qué otra realidad para nosotros en nuestro vivir cada día es dependiente del Espíritu? Colosenses capítulo 1, verso 8, mira lo que dice. O desde el 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha ¿qué? ¿Qué nos ha declarado? Vuestro amor. ¿En qué? En el Espíritu. Entonces también se ama en el Espíritu. Se adora en el Espíritu, se sirve en el Espíritu, se ora en el Espíritu, se ama en el Espíritu, porque en el Espíritu es que se puede tener cada una de estas realidades ¿qué? Espirituales. Por eso es que el amor hace parte del fruto ¿de qué? Del Espíritu del Señor, ¿ok? Y ya vimos que este amor de Dios nace en un corazón ¿qué? Limpio, en una buena conciencia y en una fe ¿qué? No fingida, ¿ok? ¿Qué más se hace en el Espíritu? Se puede obedecer. Primera de Pedro. ¿Por qué la obediencia nuestra tiene que ser en el Espíritu? Porque si no es en el Espíritu, es en la carne. ¿Ok? Aquí no hay términos intermedios. ¿Ok? O se anda en el Espíritu o se anda ¿qué? En la carne. No se anda en medio espíritu, medio carne. No, eso no existe. ¿Ok? O se anda en el Espíritu o se anda ¿qué? En la carne. O somos guiados en el Espíritu o somos guiados ¿qué? Por la carne. O en nosotros está gobernando la voluntad de Dios o está gobernando la voluntad
nuestra. O el Espíritu Santo es nuestro maestro o nosotros mismos somos nuestros propios maestros. No hay más, ¿ok? No hay términos grises, ¿ok? O es en el Espíritu o es ¿qué? O es en la carne. O satisfacemos al Espíritu o estamos satisfaciendo ¿qué? La carne. O sembramos para el Espíritu o sembramos ¿para qué? Para la carne. Así de sencillo. Entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 19. Dice, sino con la sangre preciosa, ¿ok? Esa sangre, o por medio de ella hemos sido rescatados, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Ojo con esto que sigue. ¿Habiendo qué? ¿Habiendo qué? Habiendo purificado vuestras almas, ¿por la qué? ¿Por la qué? Por la obediencia a la verdad, pero esta obediencia a la verdad es mediante. Nadie puede obedecer la verdad a menos que sea mediante el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque nadie en la carne obedece a Cristo. ¿Quién obedece a Cristo en la carne? Es imposible. Solamente podemos obedecer mediante ¿qué? La verdad. Y en la medida que obedecemos la verdad mediante ¿qué? El Espíritu, nuestras almas van siendo ¿qué? Purificadas y limpiadas de parte del Señor. ¿Para qué? Para que haya una manifestación real, verdadera, ¿de qué? Del amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón ¿qué? Puro. Entonces, esto es fundamental, mis amados. ¿Por qué razón? Porque de lo que se trata es de Dios produciendo en nosotros algo que nosotros por nosotros mismos no podemos ¿qué? Hacer. ¿Qué dijo Juan acerca de los mandamientos de Dios? No estoy hablando de un listado escrito de mandatos. Haga esto, deje de hacer esto, haga aquello, deje de... No. Estoy hablando que nosotros estamos siendo gobernados por otra ley. No es una ley externa. No es una ley escrita afuera, ¿ok? No, es una ley interna. Se llama la ley del Espíritu de vida ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo obedecemos esa ley? ¿O cómo obedecemos esos mandamientos? Bueno, Juan dijo, Señor, tus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos para él no se tornaron ¿en qué? En algo pesado. No. Tus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. ¿Por qué los mandamientos de Dios no les resultaban gravosos? Porque no estaba obedeciendo según su propia carne. No obedecía según su propia capacidad. Experimentaba la obra que Dios producía en él. ¿Okay? En Hebreos capítulo 13, versículo 20, busquémoslo, se testifica esa verdad. Hebreos 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga ¿qué? Os haga aptos. ¿En qué? En toda obra buena. ¿Para qué? ¿Lo está viendo? O sea, nadie puede hacer la voluntad suya si primero Él no nos hace ¿qué? Aptos en toda obra buena. Si Él nos hace aptos en toda obra buena, entonces podemos hacer su voluntad. ¿Y cómo es posible hacer su voluntad? Mira lo que sigue. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo quién? Él. ¿En dónde? En nosotros. ¿Qué es lo que Él hace en nosotros? Lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. En otras palabras, Dios es el único por medio de su Espíritu que puede producir en nosotros su obediencia para que nosotros obedezcamos a su verdad. Eso no lo podemos producir nosotros.
pero Dios lo puede producir ¿en qué? En nosotros. Él nos puede hacer aptos para que nosotros hagamos ¿qué? Su voluntad. ¿Cómo? Haciendo Él en vosotros. No haciendo yo en mí, no. Haciendo Él en vosotros. ¿Qué es lo que Él hace en nosotros? Lo que es agradable delante de Él. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados, versículo 12. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora ¿en qué? En mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y con temblor. ¿Okay? Y vamos resumiendo aquí para terminar. La idea es la siguiente, mis amados. Dios siempre ha tenido un trabajo para el hombre. Dios siempre ha tenido un trabajo para el hombre y ha sido el mismo trabajo. Se lo reveló al hombre en el huerto del Edén cuando todavía el pecado no había entrado ni en el mundo ni en el hombre. Estaba la plenitud allí manifestada. El hombre vivía en un jardín que Dios había establecido en un lugar llamado Edén o en un ámbito llamado Edén. Lo que reinaba en ese ámbito era la presencia de Dios. ¿Ok? La voz gobernante en ese ámbito era la voz de Dios. Y el hombre podía ejecutar la misión para la cual Dios lo había llamado y lo había asignado si estaba sometido ¿a qué? A esa presencia de Dios, a esa voz de Dios y a esa dirección de Dios. La primera asignación que Dios le pone al hombre es labra y guarda el huerto. ¿Cuál es la primera asignación? Génesis 2:15. Labra y guarda ¿qué? El huerto. ¿Okay? Eso no es coge tal herramienta porque no existía ninguna herramienta. Trabaja la tierra para que te produzca tomates y cebollas. No, Dios no estaba en ese negocio. Dios lo puso en un ámbito que era su presencia y le dijo labra y guarda. La palabra labrar en su sentido más profundo tiene que ver con adorar. Y la palabra guardar tiene que ser con ser un vigilante y un centinela de aquello que se te ha asignado. Por lo tanto, la primera encomienda divina, el primer trabajo divino de Dios para el hombre es: tú estás puesto aquí en este ámbito para que te vuelvas continuamente a mí, me oigas a mí, aprendas de mí, me adores a mí, te rindas a mí, te dejes guiar por mí, te dejes enseñar por mí. Yo soy tu vida, soy tu Dios, soy tu Señor. Vas a llegar a cumplir todo el propósito que yo te he establecido si tú estás sujeto a mí. Si me prestas atención, a mí. Si me oyes, a mí. Y si estás como un vigilante y un centinela, que nada te distraiga de mí. Cuando el hombre dejó de hacer eso, empezando con su mujer, el caos apareció y el desastre apareció. Esto que Pablo está hablando tiene que ver con ese principio. Ocúpense en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y con temblor. Pablo no está diciendo, sería imposible pensar que Pablo estuviera diciendo, trabajen en sus propios esfuerzos u obras humanas para producir algo de salvación. Si eso es lo que menos produce salvación. La obra humana es todo lo opuesto a la salvación de Dios. Lo que Pablo está diciendo es: vuelvan al trabajo que se asignó desde el principio. Ustedes presten atención a la voz de Dios. Presten atención a la guía del Espíritu. Caminen en el Espíritu. Aprendan a vivir en el Espíritu. Dependan del Espíritu. Así es como se pueden ocupar ¿de qué? De su salvación con temor y ¿con qué? Y con temblor. Y luego aparece el versículo siguiente, que es un versículo extraordinario, una verdad extraordinaria. Dice, ¿por qué? ¿Por qué qué? Filipenses 2:13. 2:13. Porque Dios ¿qué? Es el que en vosotros produce. ¿Sí lo ve?
Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué? Produce. Una vez más, porque Dios es el que en vosotros, ¿qué? Produce. La pregunta es, ¿cuándo Dios en nosotros produce? Cuando nos ocupamos en vuestra salvación con temor y con ¿qué? Y con temblor. Traigámonos el término práctico, diario, cotidiano. ¿Qué significa ocuparnos de nuestra salvación con temor y con ¿qué? Y con temblor? Ser dependientes de la vida del Espíritu. No caminar tomando nuestras propias decisiones según nuestro propio parecer. Vivir sujetos a Él. Vivir expectantes de su voz. Vivir expectantes de su guía. Señor, ¿qué tú quieres que haga en esta situación? ¿Cuál es el paso que quieres que yo dé? ¿Cómo quieres que opere en esta circunstancia que tengo? No puedo ser yo mismo. Yo puedo hacer 50 cosas que se me ocurren, pero no tiene sentido que haga alguna de esas 50 cosas. Lo que tiene verdadero sentido es que esté dependiente de ¿qué? De ti, porque tú eres mi guía, tú eres mi maestro, tú eres quien me enseña, tú eres quien me dirige. Yo no me hice a sí mismo, soy hechura tuya, he sido creado en ti para buenas obras, las cuales tú preparaste ¿qué? De antemano. El profeta dijo, tú eres el que hace en nosotros todas nuestras obras, por eso tenemos paz. Entonces, debo ser dependiente de ti. Cuando nos ocupamos de nuestra salvación con temor y ¿qué? Y temblor, viviendo y dependiendo de la vida de ¿qué? Del Espíritu, ¿qué hace Dios? Produce en nosotros. ¿Qué produce en nosotros? Mire eso, ¿qué produce en nosotros? Tanto el querer como el ¿qué? Como el hacer, según ¿qué? Según su buena voluntad. Entonces, ese querer no es mi querer, es el querer de Cristo. Y ese hacer no es mi hacer, es el hacer de Cristo. Entonces, el querer de Cristo y el hacer de Cristo se vuelven mi querer y se vuelven mi hacer. Ahí no hay nada incompleto. Ahí no hay nada incompleto. No hay tal cosa como Dios ha puesto en mí el querer. Lo que pasa es que todavía no ha puesto el hacer. Hay que esperar que el Señor ponga su hacer. No, cuando Él pone el querer, pone ¿qué? El hacer. Y lo pone ¿qué? Él. Y no importan las limitantes naturales que puedan aparecer ni existir. Dios no tiene problema con nada de eso. Su reino no es de abajo, su reino es de arriba. Su reino no está limitante y dependiente del mundo ni de las circunstancias de ¿qué? Del mundo. Absolutamente nada. Él es Señor de todos, del cielo y de la tierra. Entonces, si Dios produce en nosotros el querer como el hacer según su buena y santa ¿qué? Voluntad, entonces mire lo que se va a producir de una forma natural. De una forma natural. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y ¿qué? Y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual que resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis como luminares que en el mundo. ¿Qué significa eso de resplandecer como luminares en el mundo? Llegar a ser testigos de Cristo a todos los hombres. Así, de esa manera, el evangelio empieza a expandirse. ¿Dónde empieza a expandirse? En los corazones de los hombres. Así, de esa manera, era que se cumplía aquellas letras que fueron escritas y la palabra del Señor crecía. ¿Qué era lo que crecía? La palabra del Señor. ¿En dónde crecía la palabra del Señor? Eso es un evangelio vivo. Eso es un evangelio real. Eso es una obra viva de Dios, real de Dios, que se manifiesta ¿en dónde? En el corazón de los hombres. Eso trae cambios. Eso trae transformación. Pero no transformación que se produce de afuera hacia adentro, no.
Transformación que se produce de adentro hacia afuera. Y esa transformación se evidencia porque hay corazones y mentes que se vuelven, que se rinden, que se entregan al Señor para experimentar la obra de transformación en el corazón de los hombres. Mis amados, eso testifica de una forma real, eso testifica de una forma contundente. Eso es como un luminar, que usted sale en la noche y ve aquel lucero que brilla y resplandece. Así de la misma manera en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, en los ámbitos donde Dios nos ha posicionado y nos ha colocado, allí se manifiesta Cristo. Su amor, su paz, su paciencia, su sabiduría, su gozo, su ternura, su misericordia, su benevolencia, su bondad manifestada a todos los hombres. De esa manera tenemos que un evangelio vivo en medio de nosotros. No una religión, una vida que está siendo manifestada, una vida que está siendo evidente. ¿Por qué? Porque Él está produciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor, de tu palabra mediante tu Espíritu. Nos queda, Señor, la expectativa celestial, la expectativa de la vida eterna, la expectativa de tu evangelio, que cada día se vaya haciendo más y más real en cada uno de nuestros corazones, y que tu reino y gobierno vaya tomando mayor lugar y mayor terreno de dominio en nuestro ser, para tu gloria y para tu honra. Amén.